Ordenamiento jurídico. Sistema educativo colombiano. Facilitador, Dr. Francisco Fernández. Maestrante, Liliana Rubio Waldo. Ordenamiento. Resulta de vital importancia para nuestra práctica pedagógica el conocimiento y apropiación de las normas jurídicas pertinentes al sistema educativo en Colombia, pues como líderes y actores es el docente el principal responsable de su aplicación en beneficio de la comunidad educativa. Resulta Constitución Política de 1991. Esta Carta Magna en relación con la educación establece, en su artículo 27, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, la libertad de investigación y cátedra. En su artículo 67, la educación es un derecho, un servicio público con función social. En el artículo 68, el derecho de los padres a escoger la formación moral, religiosa y cultural de sus hijos, respetando sus convicciones. En el artículo 69, garantiza la autonomía universitaria. Podrán tener estas instituciones sus propios estatutos y un régimen especial para las universidades del Estado. En su artículo 70, el Estado debe promover el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Bajo el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, se establece la Ley General de Educación o Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Con relación a la educación, allí se establece que las bases del sistema educativo deben garantizar el derecho a la educación. En sus artículos 1, 2 y 3 habla de la educación como un proceso permanente, personal y cultural, y también habla de los servicios educativos como un conjunto de normas jurídicas que serán prestadas en las instituciones públicas y privadas. En el artículo 4 habla del cubrimiento total de la educación. En el 5 establece los fines de la educación, que son 13. En el 6 se habla del diseño del proyecto educativo institucional y en el 7 la obligatoriedad de los padres de familia a brindarle educación a sus hijos hasta que sean mayores de edad. Bajo el título 2 de esta misma ley habla de la estructura del servicio educativo, que se da en 3 clasificaciones, como es la educación formal, que es la que contiene los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. También ahí establece sus objetivos, recursos, valores, etc. El capítulo 2 habla de la educación no formal, que es para complementar y actualizar conocimientos en aspectos académicos y laborales. También el capítulo 3 habla de la educación informal, que es todo conocimiento libre y espontáneo que proviene de personas e entidades y de los medios masivos de comunicación. Título 3 hace referencia a las modalidades de atención educativa a las poblaciones. Esto tiene que ver con la reglamentación de la integración y el apoyo a la educación para adultos, la educación a distancia, semipresencial, establece los objetivos para erradicar el analfabetismo y para continuar con los procesos académicos en la universidad y así dar participación en la vida económica, política y cultural. En el capítulo 4, el título 4 hace referencia a la organización de la prestación del servicio educativo. Tiene que ver con las normas generales
con el currículo, el plan de estudio, la evaluación, la organización administrativa del servicio. El título 5 dice que tiene que ver con los educadores, con los educandos, con su formación, capacitación y beneficios. El título 6 tiene que ver con los educadores, los estímulos, los concursos de carrera docente, con los regímenes especiales, con el escalafón, los concursos para directivos docentes, los estímulos y las facultades. En el título 7 habla de los establecimientos educativos, tiene que ver con la definición, las características y su gobierno escolar. En el título 8 habla de la dirección, administración, inspección y vigilancia. En sus capítulos 1, 2 y 3 habla de la nación, de las entidades territoriales y de las juntas. En el título 9 habla de la financiación de la educación y en sus capítulos 1 y 2 habla de los recursos financieros estatales, de sus estímulos especiales. Y en el título 10 habla de las normas especiales para la educación impartida por particulares. Entre esos habla en sus capítulos 1, 2 y 3 de las generalidades del régimen laboral y de su contratación y de los derechos académicos. Y por último, en el título 11 habla de disposiciones varias y especiales en diversos ambientes, como son la familia, la sociedad, el uso del tiempo libre, para niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad en cuanto a lo cultural y a lo académico. Título 3. Bajo el gobierno del doctor Ernesto Samper Pizano, se establece el decreto 2247 de septiembre de 1997, por el cual se dictan las normas relativas con el nivel de preescolar. En su capítulo 1 habla de la organización general, que sería prejardín a los 3 años, jardín a los 4 años, transición a los 5 años, de carácter obligatorio. En su capítulo 2 se dan las orientaciones curriculares y en el capítulo 3 las disposiciones, formatos y vigencia. Tenemos el decreto 1290, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. En su artículo 1 plantea lo referente a la evaluación de los estudiantes, en el artículo 2 el objeto del decreto, en el artículo 3 el propósito de la evaluación institucional, en el 4 se define el sistema de evaluación, en el 5 la escala de valoración, en el 6 la promoción escolar, en el 7 la promoción anticipada, en el 8, 9, 10 y 11 se habla de la creación y responsabilidades del sistema educativo, del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación, de las entidades territoriales y de los establecimientos educativos. En los artículos 12 y 13 habla de los derechos y deberes de los estudiantes. En el 14 y 15 habla de los derechos y deberes de los padres de familia. En el 16 sobre el registro escolar. En el 17 las constancias de desempeño. En el 18 todo lo relacionado con la graduación. Y en el 19 la vigencia del mismo. Esta vigencia aplica a partir del año 2009 hacia el 2010 en adelante. Tenemos el decreto. Bajo el gobierno del doctor Iván Duque Márquez, se establece el decreto 843 del 13 de junio del 2022. Habla acerca de la acreditación de programas académicos e institucionales de servicio público de educación superior. Este reglamenta todo lo relacionado con trámite, apreciación, condiciones iniciales de la autoevaluación, la evaluación externa por pares académicos, la evaluación integral y la expedición de los respectivos actos administrativos.
Bajo este mismo gobierno también aparece el decreto 1411 del 2022, relacionado con la función pública, por el cual se reglamenta la prestación del servicio de educación inicial en Colombia y se dictan otras disposiciones. Tiene que ver con los niveles de preescolar que se inicia a los 6 años, el nivel de jardín y prejardín, que es el que se hablaba anteriormente, son niveles que no son obligatorios dentro de la institución. Bajo relacionamos la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Es una guía fundamental y de mucha aplicabilidad en el ámbito de la institución, porque es una herramienta para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación y del plan de mejoramiento. En esta guía plantea la evaluación como el momento en el que el establecimiento educativo recopila, sistematiza toda la información relacionada con el desarrollo de sus acciones para plantear los PMI, que son los planes de mejoramiento institucional, y de los cuales también se deriva el POA, el Plan Operativo Anual.